Estimados alumnos, buenas tardes. En estos días de encierro, estoy trabajando en otra de las cápsulas de nuestro programa de institucionalidad política chilena. En las anteriores, ustedes recordarán, hicimos una mirada, un barrido general acerca de los procesos electorales desde el año 1932 hasta el año 2017. Y vimos que algunos de quienes fueron presidentes de la República obtuvieron en una primera vuelta la mayoría absoluta que les permitió ser electos presidentes, haciendo hincapié en que bajo el imperio de la Constitución de 1925, al no haber mayoría absoluta, el camino era que el Congreso Pleno realizase la designación. Por Congreso Pleno vamos a entender senadores y diputados en ejercicio de modo conjunto. Por el contrario, ya vigente la Constitución de 1980, esta instauró el mecanismo de la segunda vuelta electoral. Y me parece que yo ya les dije que este es un aspecto positivo de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque en definitiva la elección del primer mandatario tiene que reflejar fielmente la convocatoria en las urnas, es decir, que sea la ciudadanía en último término la que a través del voto sea quien determine quién va a ocupar el cargo de primer mandatario. Pero una vez que hicimos ese análisis, corresponde ahora empezar a hacernos cargo de una problemática que en nuestro país surge a finales de la década de los 60 y comienzo de los 70, y que de alguna forma va a marcar gran parte de lo que va a ocurrir entre los años 70 y 73, que concluye este periodo con la intervención militar y la permanencia de las Fuerzas Armadas durante un cierto número de años, para posteriormente retomar el cauce democrático previo plebiscito el año 1988. Yo les dije en la clase pasada que la elección del 4 de septiembre de 1970 arrojó como resultado lo que hoy día se denomina un empate técnico. Empate técnico entre el candidato Salvador Allende, quien ya iba por su cuarto intento por ser presidente de la República, cuarta postulación, y el candidato Jorge Alessandri, quien había sido presidente de la República entre 1958 y 1964. Entonces, como no hubo mayoría absoluta, fue necesario recurrir al Congreso Pleno a efectos que fuera este quien realizara la designación. El periodo presidencial terminaba el 4 de noviembre de 1970, razón por la cual esos 60 días fueron cruciales. Y lo que yo les voy a relatar hoy día, en el fondo es historia, pero al mismo tiempo hay que tomarla desde el punto de vista de la cátedra, es decir, entender que este fenómeno al cual haremos referencia es un fenómeno que de alguna manera marca, nos proyecta y nos determina la forma como nosotros realizábamos la política en aquel tiempo y cómo algunas de esas manifestaciones hoy día todavía persisten, y es muy posible que en el futuro veamos situaciones del mismo orden. A ver, cuando triunfa Salvador Allende con esta mayoría relativa, la tradición republicana del país decía, mire, aquel de los candidatos que obtuvo la primera mayoría relativa llega al Congreso Pleno con la ventaja y casi la certeza de que el Congreso Pleno lo va a ratificar. Porque el Congreso Pleno decía, mire, yo voy a ratificar lo que las urnas dijeron. Por lo tanto,
aun cuando esta mayoría relativa fuera muy pequeña versus el otro candidato, se entendía siempre que había que respetar al primero. Esto cambia la Constitución del 80 porque nos obliga a ir una segunda vuelta a efectos de repensar el voto y ver si en definitiva vamos a cambiarlo o lo vamos a mantener. Pero volvamos al año 1970. ¿Qué ocurrió? Salvador Allende tenía casi la certeza entonces que él iba a ser electo presidente de la República. Más bien dicho, proclamado presidente de la República. Sin embargo, aquí ocurrieron las siguientes situaciones. El proyecto político de la Unidad Popular era un proyecto político que tenía un cierto sector de adherencia y había también otro sector mayoritario que miraba con cierto recelo este proyecto político. Incluso más que con recelo, o sea, derechamente con temor. Entonces, ello llevó a que la Democracia Cristiana, que había sido el tercer actor en esta elección, con Radomiro Tomic, formulara la siguiente, o quisiera materializar la siguiente jugada o estrategia. La Democracia Cristiana dijo, mire, nosotros sabemos que la Constitución del 25 no permite la reelección inmediata del presidente de la República. Por lo tanto, Eduardo Frei tenía que indefectiblemente irse para su casa una vez completado el periodo. Sin embargo, la Democracia Cristiana de alguna manera tenía un cierto nivel de temor a este proyecto de revolución, este proyecto, digamos, transformador de la Unidad Popular. Y por lo tanto, la Democracia Cristiana le habría ofrecido a la derecha de este país, representada por Jorge Alessandri, lo siguiente. Y le dijo, mire, ¿qué les parecería a ustedes que el Congreso Pleno proclamara presidente de la República a don Jorge Alessandri, segunda mayoría relativa? Este asume el mando supremo del país y renuncia. Al renunciar, se hace necesario en consecuencia llamar a nuevas elecciones. Y llamando a nuevas elecciones, ustedes apoyan al candidato Eduardo Frei para que éste vaya y sea nuevamente electo presidente de la República. Con ello entonces se hacía una especie de bypass, una especie de salto a la lógica de la reelección inmediata. ¿Por qué? Porque Jorge Alessandri tenía sus años y de hecho se dice que en un debate televisivo que se realizó allá por los años 70, de los primeros debates que se televisaron, la figura de Jorge Alessandri, expresidente de la República, lo mostró como un hombre añoso, como un hombre que le temblaban las manos. Y eso lo percibió el electorado, y el electorado dijo, mire, a ver, vamos a nombrar, entre comillas, a un adulto mayor. Y este adulto mayor puede que no esté capacitado para llevar adelante la marcha del país. Y hubo muchas personas que no votaron por Jorge Alessandri y que lo hicieron por Radomiro Tomic, por ejemplo, porque de alguna forma les preocupaba el estado de salud de don Jorge Alessandri, hombre que se veía incluso más deteriorado y mucho más mayor de lo que en realidad era. A diferencia de un Salvador Allende que se mostraba vigoroso, energético y dispuesto de alguna manera a lograr algo que anhelaba hacía mucho tiempo. Entonces, se imaginarán ustedes lo que pasó en el Congreso Pleno cuando cuando se sabe de esta propuesta de la Democracia Cristiana, que de alguna manera le está diciendo al país, mire, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a apoyar a la derecha para que la derecha asuma el mando, la derecha renuncie al poder, vamos a nuevas elecciones y todos apoyamos a Eduardo Frei y evitamos que Salvador Allende llegue al poder, porque Salvador Allende estaba claro que no representaba electoralmente más allá de un 40%. Y si sacábamos la cuenta entre
los votos de Alessandri y los votos de Tomic evidentemente se acercaban mucho más al 60%. Imagínense ustedes lo que para el país significaron esos 2 meses. Si hoy en día hemos estado con niveles de complejidad producto de la crisis social de octubre de 2019, y si hemos tenido complicaciones producto de esta pandemia del COVID-19, imagínense lo que para el país significaba en aquel minuto la propuesta de la democracia cristiana. Era una propuesta osadísima, muy osada, muy arriesgada. Sin embargo, la cordura, la racionalidad terminó imperando. Y por mucho que no se quisiese la llegada del proyecto Salvador Allende al gobierno, en definitiva, él fue proclamado presidente de la República por el Congreso Pleno, asumió el mando supremo de la nación, pero evidentemente que las corrientes políticas quedaron fracturadas. Por lo tanto, este hecho, de alguna manera, ya tiene que ser considerado un elemento en el análisis cuando se haga el debate acerca de lo inevitable que fue la intervención militar de 1973. Porque aquí siempre se habla mucho de la intervención extranjera, se habla mucho del control de la prensa, se habla mucho de una oposición durísima con el gobierno, pero también hay que tener claro que piensen, este hecho es anterior al inicio del partido. O sea, el partido, estamos hablando, el gobierno de Salvador Allende, parte con un incidente en los camarines antes de entrar a la cancha. Y evidentemente que este incidente es un incidente que no es fácil de olvidar. Las confianzas quedaron resquebrajadas. Y por eso entonces que ustedes se van a dar cuenta que durante el gobierno de Salvador Allende la oposición fue acérrima. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana alió fuerzas, o un porcentaje de la democracia cristiana, se alió con la derecha o la centroderecha a efectos de lograr el quiebre institucional. Entonces, ese hecho, por favor, guárdenlo. ¿Por qué razón? Porque nos va a permitir tenerlo o considerarlo como un elemento en el análisis. Bueno, ¿qué es lo que proponía Eduardo Frei? Eduardo Frei proponía la llamada revolución en libertad. Es decir, él postulaba un cambio profundo y pacífico de las estructuras políticas, social y económicas del país, un desarrollo y modernización del agro, la reforma agraria, la división, la parcelación de los grandes latifundios, el aumento de la participación ciudadana en la vida nacional, la recuperación para Chile de la gran minería del cobre, mayores atribuciones de los órganos del Estado en sus tareas fiscalizadoras y un avance en la integración interamericana. Ahora, lamentablemente, este proyecto político de la democracia cristiana se vio complicado principalmente por razones de orden interno, pero además porque se vivía un clima muy efervescente en el mundo. O sea, estos eran años donde había una fuerte pugna entre lo que eran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este tema era extremadamente sensible, sobre todo con la instauración en Cuba del régimen de Castro. O sea, no estaba en los planes de nadie el que definitivamente Rusia tuviese un enclave a solo 200 millas del territorio estadounidense. Para los que de alguna manera quizás han leído o han visto o han escuchado, bueno, la costa cubana puede ser vista desde los Cayos de Florida. Entonces, por lo tanto, estábamos hablando que prácticamente estamos hablando de vecinos. Está todo este incidente, ¿cierto? Todos estos incidentes que se produjeron, ¿cierto? A principios de la década de los 60,
entre Rusia y Estados Unidos, la temática de la guerra de Vietnam, lo que había pasado en la guerra de Camboya, o sea, es decir, habían montones de elementos o antecedentes que hacían que esta situación no fuera fácil. Entonces, los días finales del gobierno de Frei se caracterizaron por una intensa actividad política. Existía una profunda división en los tres sectores de equiparables fuerzas, los que levantaron sus respectivas candidaturas. Ya lo sabemos. Radomiro Tomic por la democracia cristiana, Jorge Alessandri por la derecha y Salvador Allende por la llamada Unidad Popular. Ahora, ¿cuál era el proyecto de la Unidad Popular? Era establecer la llamada vía chilena al socialismo. Es decir, la implantación de un modelo de corte marxista dentro del marco institucional. Aquí es importante este punto porque, uno de los aspectos que luego también va a conspirar contra el quiebre institucional es el hecho que no es fácil y por el contrario era extremadamente dificultoso proponer este camino. Porque la historia, ¿qué es lo que enseñaba? Que en general los países gobernados bajo la línea marxista eran países donde ese régimen o esa corriente de pensamiento había llegado más que por vía electoral, había llegado por vía de fuerza. O sea, estamos hablando Rusia, estamos hablando Cuba, o sea, por solamente nombrar algunos, bueno, y todo lo que pasó después con la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue una expansión más bien bélica, más bien por la fuerza. Entonces, cuando en un pequeño país de Sudamérica, por la vía electoral, es decir, por los votos, en un régimen democrático, y donde de alguna manera no se discutió la pureza del proceso electoral, por el contrario, éramos ejemplo en cuanto a la no práctica de un conjunto de otras cosas que ocurrían en el mundo en materia de prevaricación, cohecho, compra de votos, etcétera, etcétera, acarreo, etcétera, etcétera. Chile era un país muy sano en ese aspecto, un país extremadamente legalista. Entonces nadie discutió que el triunfo de Salvador Allende fue un triunfo legítimo, fue un triunfo en la cancha. Pero, indudablemente, esa experiencia de un gobierno que, digamos, de corte marxista, llegando al poder por las urnas e intentando instaurar un camino propio dentro del marco constitucional, era algo que no estaba en los códigos de nadie. Y por eso entonces que nos vamos a encontrar que uno de los grandes problemas que tuvo esta experiencia fue la ambivalencia. ¿Cuál va a ser el modo conforme al cual se va a instaurar, en definitiva, esta vía chilena al socialismo? Si lo vamos a hacer dentro del cauce constitucional o lo vamos a hacer al margen de la Constitución. Dejamos hasta acá y continuamos en otra cápsula. Gracias.